Bueno, seguimos acá en este programa Otras Voces y como lo prometimos, siendo las 11:05, tenemos acá en línea al compañero Julio De Vido, arquitecto, exdiputado nacional, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Un saludo, un beso grande para vos y todos los compañeros ahí de la radio y para la gente que nos está escuchando. Claro. Por favor, el gusto es nuestro y volver a conversar con usted. Y lo que queríamos nosotros, básicamente, preguntarle es acerca de este espacio político que se presentó el 25 de mayo, Encuentro Patriótico, que nos cuente un poco cómo surge, quiénes lo integran, ¿no? Para los oyentes, para que sepan, para que conozcan, me parece muy importante. Bueno, la verdad es que todavía es un espacio incipiente. Fue un encuentro, como vos bien decís, para honrar como se debía el 25 de mayo, en un 25 de mayo donde la verdad hubo muy poca celebración, lamentablemente. Nos hubiera gustado un 25 de mayo mucho más activo, más parecido a aquel de la celebración del Bicentenario. Parece que todos le rehuían un poco a esta fecha. Pero bueno, el encuentro en realidad lo organizó la gente del Frente Aníbal Verón, que está Fernando Gómez y Fernando Esteche, y también la gente de Tupac, Coco Garfagnini, y por supuesto con Milagros Salas, que obviamente está detenida, pero igual participó a través de un video de la charla, y Horacio Robelli, que me acompañó en el panel de presentación de entrada, que como ustedes saben es un economista radical, pero muy vinculado al movimiento nacional y popular. Sí, lo conozco, lo hemos entrevistado. Bueno, Horacio, pasamos un momento muy exquisito, muy lindo. El espacio tiene representación horizontal, y todas esas organizaciones que fueron las que concentraron más de 1.000 y pico de compañeros, un día horrible como fue en términos climáticos, con plena asistencia. Eso la verdad es que nos llenó de expectativas, ¿no? Si la posibilidad de hablar con todos ellos. Todavía, por ahí he visto, y debido al frente de un espacio, he participado de una convocatoria de compañeros con las que tengo amplias coincidencias ideológicas, y fundamentalmente en el caso de Fernando Esteche, un hermano de la vida, donde compartimos encarcelamiento en Marcos Paz durante muchos meses, y bueno, eso te hermana, y la verdad que fue una situación dentro de la desgracia o de la situación penosa de estar detenido, la posibilidad de haberme encontrado con Fernando, ¿no? Y creo que en general todos nos sentimos hermanados en el sentimiento y en la necesidad de crear un frente de liberación nacional que reponga al país y fundamentalmente a las grandes masas populares en el lugar protagónico que nunca debieron haber perdido. Bien. Este entonces sería un espacio que se está formando. ¿Tienen la intención de presentarse electoralmente? Es muy prematuro. En principio un espacio horizontal con una presencia muy fuerte, como es la de Milagro, que de alguna manera creo que es una muestra muy valiosa de lo que pueden hacer los movimientos sociales, en cuanto a lo que hizo por la salud, por el esparcimiento, por el deporte, por la educación y por la calidad de vida, por la felicidad de todos los jujeños, ¿no es cierto?, en el momento en que avanzábamos en esta aventura de construir un movimiento nacional y popular con Néstor primero y luego con Cristina, pero fundamentalmente con Néstor fue un gran impulso que tuvo ese movimiento social a partir de la construcción de viviendas, natatorios, gimnasios, centros médicos. Realmente un ejemplo de lo que creemos que hay que hacer, y de una Argentina federal que creo que es la que todos nos debemos construir, ¿no es cierto? En el marco del liberalismo, lo único que vamos a encontrar es una patria postrada, empobrecida, con las grandes masas populares ocultas y con mucha dirigencia oculta, como el caso de Milagro o quien te habla, hemos sido ocultados por los propios compañeros en muchos casos. Y bueno, ahora estamos en una etapa de plena
recuperación, a pesar de los momentos durísimos que le toca vivir al pueblo argentino, ¿no? Sobre todo en materia económica. Y es esperanzador el tema de la construcción de estos espacios, porque... Sin ninguna duda. Genera expectativa. Sí. Y la construcción de expectativas de una u otra manera es la construcción de poder popular. Lo que se vio en la gente, una gran expectativa sobre la posibilidad de que podamos acordar con otros dirigentes del campo nacional y popular un programa político común que nos saque de la postración, que recupere los valores de la Constitución del 49, fundamentalmente lo que hace al comercio exterior y al sistema de energía. Creo que evidentemente no podemos seguir siendo un país o pretender ser un país exportador neto de energía cuando tenemos un enorme y promisorio futuro en materia industrial. Y creo que hay que recrear algunos valores de lo que en aquellos tiempos fue la Confederación Argentina, en el caso de los eventos tales como la vuelta de obligado y demás, para reconstruir a partir de la recuperación del comercio exterior, con un protagonismo muy diferente al que tiene hoy el Estado, a reconstruir el comercio exterior y a recuperar el comercio exterior y fundamentalmente que todo el sistema energético argentino y los grandes descubrimientos de gas y petróleo que se han hecho en Vaca Muerta sean puestos al servicio del desarrollo de la industria, de la economía nacional, y no de cuatro vivos que quieren exportar el petróleo y realizar las divisas en el exterior y como mucho traer material importado para su extracción. Tenemos que generar desarrollo tecnológico propio. Las provincias tienen que recuperar su rol de Estado federales y no ese rol pobre y de alguna manera menesteroso que le dio el neoliberalismo llamando a los estados subnacionales en su momento. Creo que hay que recrear el federalismo de otra manera. Creo que los gobernadores, los intendentes, junto con movimientos sociales como el que encarna Milagro Sala, tienen un rol absolutamente distinto que cumplir en la Argentina que todos nosotros soñamos y que pergeñamos y expresamos en ese espacio el 25 de mayo. Esto que usted marca es importante, el tema de la economía al servicio del bienestar, del bien común, del bien general, que bueno, esto era la base de la Constitución del 49, el capital, ¿no? Al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social. Del bienestar social. Es lo que planteaba Perón en ese momento, pero fundamentalmente el artículo 40 donde daba como inalienable, imprescriptible y además de ninguna manera realizable en términos de venta lo que es el comercio exterior argentino, es fundamentalmente los recursos energéticos. Los recursos. Sí, los recursos energéticos son no renovables. Cuando vos exportás un recurso no renovable, lo que estás haciendo es quitarle trabajo a miles de obreros acá en el sector industrial y empobreciendo el país. ¿No ves que una de las ventajas que le han dado es que al revés de otros ciudadanos van a tener un dólar subsidiado para poder invertir, para poder exportar más y a su vez incrementar sus ganancias? Y nosotros los argentinos vamos a estar viendo pasar el gas por un tubo y vamos a seguir pagándolo en dólares, igual que en los lugares a donde lo vendemos, como pasa también con el sector alimentos. Claramente el sector alimenticio está también fundamentalmente en lo que hace al acceso de la población a los alimentos, totalmente subordinado al valor a que nos compran nuestros clientes. Claro. Pero resulta que nosotros no somos clientes, somos los dueños del producto. Lo que pasa es que acá se quiere empoderar en 4 o 5 familias o 4 o 5 empresas la tenencia de todo este recurso, esta riqueza alimentaria, y fundamentalmente lo que se busca es que acá paguemos en dólares lo que pagan por nuestra aceite de soja, nuestra harina de soja en China o en cualquier otro país del mundo donde se la exporte. Y eso muestra una enorme miserabilidad, más allá de muestra claramente cuál es el camino, la necesidad de recuperar por parte del Estado lo que hace a la pluralidad del comercio exterior, porque eso es propiedad de todos los argentinos, no de los 4 o 5 vivos que producen los alimentos. Hablemos de molino, hablemos de aceitera general de esa, etcétera, etcétera. Y son muy pocos los espacios políticos donde se plantea el tema de la soberanía de los recursos. Por eso me parece interesante y me parece que es lo fundamental. Lo que va a galvanizar y blindar la soberanía de los recursos es la presencia federal de los estados federales con la concentración de la riqueza y de los recursos económicos que generan esa riqueza en cada uno de los estados federales, y a partir de ahí hacer una coparticipación inversa desde los estados federales al gobierno central. Los estados federales son los que tienen
que definir el tamaño del Estado Nacional, no Milei ni cualquiera, ni Macri. Lo que tienen que definir esto son los estados federales, que son los dueños de la Argentina. Son estados preexistentes a la conformación del Estado Nacional. Claro, más participación federal. Como soñaban nuestros padres fundadores. Nuestros padres fundadores fueron los caudillos federales, encabezados en su momento por Rosas, por Facundo y demás. Lamentablemente el asesinato de Facundo frustró ese proceso de organización nacional que nos debemos todavía a los argentinos, porque está en el sueño de los padres fundadores, que son los padres fundadores de cada uno de los estados federales de Argentina: Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero, Juan Bautista Augusto en Córdoba, Felipe Varela en Catamarca, el Chacho y Facundo en La Rioja. Bueno, ni que hablar de José Gervasio Artigas, que algunos lo plantean como el padre de la patria uruguaya, que sin ninguna duda es muy venerado en el Uruguay porque nació allí. Pero Artigas es el fundador del federalismo, fue el primero que habló de federalismo en el Congreso de los Pueblos Libres en el Cañadón de la China, en el arroyo de la China en el año 1813, y gracias a esa expresión de él vino en el 1816 la independencia argentina, y no hubiera estado. Qué importante esto, justamente la fecha, ¿no? 25 de mayo, nuestro primer gobierno patrio, la asunción de Néstor Kirchner hace 19 años. Hoy hablábamos de eso y digo, qué importante recuperar, ¿no? El legado también de Néstor Kirchner en la construcción de la patria y pues hablamos esto de la economía, ¿no? A veces uno escucha datos del gobierno, ¿no? Que pareciera que los números dan, que estamos en crecimiento, que tenemos niveles bajísimos de desempleo, pero uno cuando ve el territorio y ve cómo la está pasando el pueblo, esos números no se ven reflejados en la realidad, ¿no? Entonces esto recordaba cuando Néstor decía que la economía tenía que cerrar con la gente adentro, ¿no? Eso me parece que está faltando ahora. Con la gente y el territorio, porque si vos no desarrollás el territorio para que la gente viva en él con calidad de vida, la gente emigra y se crean los enormes bolsones de pobreza que tenemos en la Argentina, en algunos lugares del Gran Buenos Aires, donde tenés gente no solamente de las provincias argentinas, sino de países limítrofes, que huyen de la pobreza miserable a que los quieren someter producto de los centralismos, en este caso el centralismo del puerto de Buenos Aires, y luego acá en el puerto se quejan de que vienen los extranjeros o que vienen de las provincias a incomodarlos o a empeorar su calidad de vida o a traer problemas de inseguridad, cuando en realidad ellos mismos son los que lo crean a partir de la postergación, de la marginalidad, claro, y fundamentalmente de la negación del federalismo, que sin ninguna duda debe ser el eje, no ya de un proceso de revisión histórica, sino de la reconstrucción de la Argentina. El Estado Nacional, como te decía anteriormente, esto es muy importante, y lo que hablamos allí, debe tener la medida que los estados fundadores de la patria, que son los estados federales, definan. O sea, no concentrar toda la riqueza y toda la recaudación impositiva en Buenos Aires, sino que surja al revés, de las provincias hacia Buenos Aires. Sí, una pregunta. Sí, teniendo todas las provincias que tenemos, ¿no se podría generar un plan de viviendas para generar mano de obra y resolver el problema de vivienda que nos acucia tanto a los argentinos? No, no hay nadie que pueda hacer eso. Poder se puede hacer. Lo que hay que tomar es la decisión política y fundamentalmente nosotros luego de la devaluación del 2014 iniciamos un programa denominado el Plan Más Cerca, que era la construcción de distintos tipos de obras públicas, de distinta escala, desde viviendas, centro comunitario, pavimento, lo que fuera, a través de la gestión municipal. O sea, que sean los municipios los encargados de llevar adelante las obras. Claro. Sea por administración o mediante cooperativas, pero siempre con gente del lugar. Eso nos trajo un resultado muy importante, y entre ellos la construcción de viviendas. De todas maneras, yo debo decirte que nosotros, durante los 12 años de la década ganada, construimos 2 millones de soluciones habitacionales. Obviamente, hacían falta 3. Ahora, ese millón que no pudimos llegar, en la época de Macri se multiplicó por 4, porque esta es una cuestión clara. Si vos no avanzás en forma permanente y sistémica en resolver el problema,
el problema no solamente no se resuelve, sino que se agranda, que es lo que está pasando ahora con el tema de la vivienda. Creo que Jorge Fortaleza es un gran dirigente, pero evidentemente desde el punto de vista presupuestario no tiene las posibilidades ni de llevar adelante una iniciativa como la que yo sé que él podría llevar a cabo con otros recursos y con otra política económica, porque el problema es de política económica. Cuando Feletti decía 2 o 3 semanas atrás que si no había una solución al problema macroeconómico, es decir, si queremos tener un país exportador neto, en donde los exportadores sean los únicos que tienen beneficios de todo tipo, impositivo, cambiario y demás, evidentemente no va a resolver ni el problema de los productores, ni el problema de los consumidores, y mucho menos el problema de la vivienda. Claro, justamente eso hablamos acá en el programa, ¿no? Que también lo hemos hablado con nuestro columnista en economía allá en octubre, noviembre, cuando es que asume Feletti. Cuando hay voluntad, el tema de vivienda se resuelve. Mirá, Perón con el primer plan quinquenal construyó del 47 al 52 200.000 viviendas. Imagínate, yo te voy a dar un solo dato. Nosotros en los 12 años el promedio de soluciones habitacionales estuvo arriba de las 120.000 viviendas anuales. ¿Anuales? ¿Verdad? Sí, anuales. Bien. Desde la caída de Perón en el 55 hasta Kirchner, el año que más viviendas se había construido en la Argentina habían sido 30.000 viviendas. Así que imagínate, nosotros cuadruplicamos el promedio y de alguna manera nos pusimos casi a la altura de lo que había hecho Perón en su primer gobierno. No te olvides que la situación tecnológica de las empresas y demás era totalmente distinta. Imagínate la maquinaria y la tecnología que hay desarrollada ahora con lo que había en los años 50, donde prácticamente se hacía todo con el bombito que usan la mezcladora, los albañiles, era lo que había. O se hacía el pastor en el piso. Pero bueno, así se desarrollaron un montón de planes, como el plan Eva Perón, por ejemplo, en aquel momento, en donde había viviendas unifamiliares, proyectos tipo para esquina, para el centro de Manzana y demás, usando la herramienta del banco hipotecario, que lamentablemente hoy cumple un rol totalmente distinto que al que le había dado Perón en aquel plan quinquenal, y fundamentalmente en función a los valores jurídicos que determinaba la Constitución del 49, que fue lo primero que derogó la Revolución Libertadora por un bando militar. Julio, ¿usted cree entonces que no hay voluntad política realmente de resolver todas estas cuestiones, porque ya sea vivienda, ya sea tema precios, tema inflación, ¿no? Porque parecía que sí, que hay buenos funcionarios, pero que no hay un plan político-económico, ¿no? Orientado en solucionar las cosas. Bueno, que te digo que no es un problema de voluntad política. Voluntad política hay, pero para hacer las cosas al revés de lo que debieran hacerse, porque claramente yo no comparto la idea de que quienes gobiernan sean sonsos, sino que llevan otras políticas que son opuestas a lo que debiera hacerse en el marco del cuadro de situación de la Argentina en este momento. O sea, me parece que estamos llevando adelante políticas que son absolutamente equivocadas. Pero no creo que ni sean tontos ni que sean malos, simplemente están llevando adelante un plan de político totalmente distinto, diferente. Y en ese contexto, ¿cómo ve, cómo proyecta el 2023? Si cree que realmente puede haber un avance de la derecha por todo esto que están levantando figuras como Milei, bueno, Macri de nuevo que se quiere postular. ¿Cómo ve el panorama? Mira, yo no lo veo, digamos, no soy ni optimista ni pesimista, creo que son valores que no hacen la política. En la medida que nos organicemos y encontremos una salida y que tengamos un plan concreto político para ofrecer al electorado, realmente que dé una clara muestra de cambiar las políticas que se están aplicando actualmente, ahí te diría que va a ser muy difícil ganar, claramente. O sea que todo depende de la construcción. La construcción que se puede hacer de acá llegado el 2023, digamos, la construcción política. Exactamente. Esto es lo que me parece que estamos yendo para atrás, claramente. No es un momento para construir, como hablaba anteriormente, expectativas. Pero hay que romper
la mala onda, como dicen los chicos. Hay Sí. que cargar las pilas y enfrentar, porque la oposición también son un refrito. Están discutiendo los radicales Sí. si es con Milei o sin Milei, cuando el problema de la Argentina pasa por otro lado. Claramente, con Milei o sin Milei, el problema no se resuelve en la Argentina. Creo que acá lo que hay que aplicar son las políticas adecuadas en función del plan de gobierno o de las expectativas que generaron los candidatos, tanto Cristina como Alberto, en el 2019. Yo creo que nosotros, el contrato electoral se rompió en el mismo momento en que Alberto dijo que el dólar a 60 pesos estaba bien al día siguiente de haber ganado las PASO. No por casualidad, perdimos casi el 10% de los votos entre las PASO y la general del 2019, porque ya ahí se empezó a incumplir el programa. Cuando fuimos y le hicimos una misa a Macri, cuando empezamos a hablar del amigo Horacio y demás, Sí, sí, ahí sí. evidentemente empezamos a retroceder, como sabe decir Aníbal Fernández, en chancletas, ¿no? Así es. Bueno, y ojalá que... No, yo pienso en Cristina Kirchner, ¿no? En todo esto, ¿no? Que realmente... Bueno, ella ahora está haciendo crítica, está esta diferencia, bueno, que se pueda construir algo también, ¿no? Pensando en ese contrato electoral que tanto costó, ¿no? Sacar a Macri... Que hay algunos sectores que deben hacer su autocrítica. Sí. Y, por supuesto, y revisar su actitud. Creo que hay que ponerse a pensar en el país diferente, reagruparse para dar el debate como corresponde. Nosotros, eso es lo que yo vi y dejamos planteado en la reunión del otro día. Es decir, no estamos cerrados a ningún planteo, pero de ninguna manera estamos abiertos a apoyar políticas neoliberales y mucho menos de despojo y de entrega del patrimonio nacional. Nosotros no declaramos soberanía, lo que decimos es cómo recuperarla, porque si no, estamos esquivándole al bulto. Es decir, para recuperar la soberanía, para recuperar una Argentina parada, digamos, sobre dos pies, es fundamental recuperar el comercio exterior. Si estamos viendo claramente, en la Argentina faltan dólares y el comercio exterior lo manejan 9 empresas monopólicas, es decir, que además son las que generan el proceso inflacionario, al querer cobrarte los alimentos al mismo valor que tienen en Europa, cuando la gente en Europa gana en euros y acá gana en peso, evidentemente lo único que podemos esperar de ahí es un proceso inflacionario fenomenal. Sí, después todo lo demás son parches, ¿no? Porque Julio, si un bono de Todo acá, lo demás son parches. Todo lo demás claro, son parches y todo lo demás es cuento chino. Una pregunta, ¿qué opina de lo de Vicentín? Bueno, yo siempre doy este ejemplo. Cuando nosotros recuperamos YPF, la recuperamos el 12 de abril y el 3, 4 de mayo, 7 de mayo, o el 11 de mayo del 2012, tuvimos la ley de expropiación. Acá se dio vuelta, ida y vuelta. Yo realmente no puedo darte una explicación racional a lo que pasó. Evidentemente, creo que fue un paso atrás estructural en el gobierno que le significó un costo político enorme. Es decir, en el sentido, creo que a partir de ahí, cuando te ven débiles, ahí te avanza. Y creo que es una muestra de debilidad gigantesca que contribuye claramente a perder poder. En vez de construir poder, que es lo que debe hacer un poder ejecutivo todos los días, ni que hablar de la actitud prosternada frente al lawfare, etcétera, etcétera. Estamos viendo hoy situaciones gravísimas producto de como llaman ahora, la deconstrucción del poder, ¿no? De la sí, se ha devaluado a tal punto el poder político que, bueno, uno tiene que ver cosas que nunca soñó que iban a suceder. Fíjate vos, hoy estamos conmemorando los 53 años del Cordobazo, que fue una gesta de resistencia. La violencia la puso el Estado, la represión. La gente fue a expresar la necesidad de la recuperación en aquel momento de la democracia, de los derechos de los trabajadores, de la participación de los trabajadores en la plusvalía empresaria, en una provincia que en este momento era fuertemente industrial y que hoy, de alguna manera, ha cedido paso a un proyecto más de tipo agrícola ganadero, pero eso significa pérdida de mano de obra,
y también de esa dinámica social ascendente, digamos yo, que plantean hechos como el Cordobazo, porque eso significa generar procesos de dinámica social ascendente. Sí, hay mucho por hacer, mucho por recuperar, las banderas del peronismo principalmente, y la verdad que es muy, como le dije al principio, esperanzador la construcción de este espacio y que pueda seguir creciendo y que hace tanta falta, porque lo peor que podemos... juntarse, sin macartismo, hay sectores también del nacionalismo que son muy importantes, que deben sumarse, tenemos que pensar también en reconstruir nuestras Fuerzas Armadas, en tener un plan de defensa también que esté concatenado con un plan de desarrollo industrial. Creo que no debemos resignar la vanguardia que en América Latina ha tenido Argentina en materia satelital y nuclear, y eso está a 8 o 9 años vista para atrás, no es del siglo XIV. O sea, si fuimos capaces de poner 2 satélites en órbita en 2 años, 2013, 2014, ¿cómo no vamos a poder encarar un proceso de recuperación del poder popular a partir de la elección de candidatos? Creo que es muy clave también cómo se elijan los candidatos y no tratar de generar listas truchas de unidad en las PASO, buscar abrir, oxigenar el peronismo, y eso sin ninguna duda es una carta de triunfo que todavía no estamos viendo, pero que es posible. Claro, para usar las PASO, para algo son las PASO, ¿no? Exactamente. Y bueno, está este... No generar lista de candidatos, digamos, en la noche y entre 4 paredes, sino que decidan los compañeros quienes quieren que los representen. Sí, por eso también no va a ser muy difícil de ganar. Sí, lo que vamos a lograr, lo que pasó este año, para el año anterior, donde casi 1,5 millones de compañeros no fueron a votar. Sí, no, bueno, eso justamente es lo que no se tiene que repetir, porque aparte las opciones que tenemos enfrente no son realmente muy positivas tampoco. Julio, le agradezco muchísimo por esta conversación. Para nosotros es importante, una radio comunitaria, poder tener la voz suya, de su capacidad política, su experiencia en el gobierno. La verdad que le agradecemos muchísimo y quedamos siempre a disposición para poder seguir difundiendo y ayudando también en la construcción desde la comunicación. Bueno, muchas gracias, siempre a la orden, Muchísimas gracias.